Cuando las fuerzas se acaban, cuando las fuerzas se van, cuando las fuerzas se diluyen, o mejor, cuando parecieran que ya no tenemos fuerza. Quiero preguntarles cómo han estado esta semana, cómo se sienten, cómo te has sentido, has- en los últimos tiempos, en las últimas días, semanas o meses, te has sentido con la misma fuerza que tenías cuando empezaste un proyecto, el proyecto que tenías no hace mucho, o, que, o el trabajo, o la relación, o cómo te sientes. Hay personas que aman profundamente a Hashem, pero se sienten cansadas, se sienten agotadas, extenuadas por completo. Hay personas que siguen orando, que oran todos los días, pero que ya no tienen la misma fuerza, que siguen creyendo muchísimo, que siguen teniendo esperanzas en Dios, pero que en silencio lloran, lloran en silencio donde nadie los ve, donde nadie los escucha, y ahí están en su llanto diario. O hay personas que siguen avanzando, que siguen caminando, que siguen adelante, pero hacen esto arrastrando heridas, arrastrando los pies, arrastrando momentos, dificultades, crisis que nadie conoce en la realidad, en la calle. Eh, Oran, estudian, sirven y ayudan a muchas personas, a otros, pero por dentro siempre hay una pregunta o usual o esporádicamente, como sea, pero viene una pregunta a la mente de esas personas. ¿Cuánto tiempo más podré sostener esto? ¿Cuánto tiempo más voy a poder mantener esta situación de esperanza contra realidad cruda? ¿Cuánto tiempo voy a esperar por esto? No sé si te identificas. ¿Te identificas? Pues mis amigos, estamos viviendo en una época, en una generación que vive agotada, vive cansada. Quizás algunos de ustedes han sentido algo parecido a esto. Algunos de ustedes han vivido o están experimentando algo como esto. Pues les digo algo, yo también. Soy tan humano y tan susceptible a las circunstancias y a las crisis que podamos existir como cualquiera. Hay momentos en los que yo miro hacia adelante y sé a dónde quiero llegar. Yo miro hacia adelante en el propósito o en la organización de mis ideas y de mis proyectos y sé hasta dónde quiero llegar, qué quiero tener, qué quiero desarrollar. Pero hay momentos donde no logro ver el camino, donde digo, ajá, llegué a un punto donde, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Yo sé que ustedes también. Y es precisamente cuando dejamos de ver el camino, cuando dejamos de divisar por dónde voy, a dónde tengo que ir, por dónde tengo que caminar para llegar a la meta que me he trazado, que aparece una de las emociones más peligrosas del ser humano, y es la desesperanza. La desesperanza llega y nos hace trastabillar y a muchos hace declinar y a muchos hace desanimarse y abandonarlo todo. Y toca nuestra alma, toca nuestra mente, toca nuestra vida, no porque hayamos dejado de creer, no porque no tengamos ya fe, sino porque estamos realmente cansados. Y allí es donde tenemos que evaluar, comprender, analizar bien nuestra situación para poder saber cómo seguir o para poder seguir aún inclusive cuando no vemos el camino claro. Hay una fábula que nos ayuda a comprender la raíz de esto, nos puede ayudar a comprender la raíz de esto. Te pido que prestes atención. Se cuenta que un hombre caminaba por un bosque durante una noche y esa noche la oscuridad era tan intensa que apenas podía ver pocos, unos pequeños pasos delante de él, unos pequeños metros delante de él. No podía ver mucho, era muy densa la oscuridad. Una noche sin luna, de esas que conocemos, donde la luna es nueva y no hay ningún tipo de brillo. Y un bosque espeso. Lo cierto es que después de varias horas comenzó, por supuesto, a desesperarse. Yo quiero que tú te pongas en la piel de este hombre de esta fábula. Empieza a desesperarse porque ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Estoy totalmente perdido. No sé dónde está el norte, el este, el sur, el oeste. No sé dónde están los... ¿A dónde tengo que dirigirme? No tenía un GPS en su mano para guiarse. Así que miraba a su alrededor y solo lo que veía era sombras y penumbras por completo. Y los animalitos que cantan en la noche. De repente
vio una pequeñita luz y se encontró, era un anciano que llevaba una pequeña lámpara de aceite en su mano. El hombre le pregunta y le dice, pero ya va, ¿cómo tú puedes caminar con una luz tan pequeña, tan tenue? O sea, es absurdo, es una oscuridad muy grande. Apenas alumbra unos metros, pequeños metros delante de ti. ¿Qué haces con eso? ¿De qué te sirve? El anciano se le queda viendo y le sonríe con mucho cariño y le respondió, la lámpara, realmente la lámpara no tiene por qué mostrarme todo el camino. Solo tiene que mostrarme el siguiente paso. Es lo único que necesito para no caerme, para no tropezar. Y mientras el anciano daba el siguiente paso, entonces la luz seguía avanzando con él y lo iba guiando paso a paso, iba llegando. Ese es el secreto. Mis amigos, muchas veces queremos ver toda la ruta antes de movernos. Muchas veces queremos saber cómo va a terminar la historia. Yo quiero tener la garantía de cómo voy a terminar en todo esto. ¿A dónde me va a llevar todo esto que estoy viviendo, entendiendo, estudiando, comprendiendo? Queremos conocer todas, absolutamente todas las respuestas. Y eso, cuando no las tenemos, cuando no las vemos, cuando no las entendemos, nos frustra y terminamos agotados, queriendo hacer algo que no está en nuestro haber, no está en nuestras manos. Y eso es lo que pesa y pesa, nos frustra y llega un momento donde lo que queremos es tirar la toalla. El Eterno normalmente no nos entrega todo el camino. Normalmente nos dice, fíjate, Abraham le dijo, vete a una tierra que yo te diré. No le dijo todo el camino. Él, el creador, nos da luz o una luz suficiente para el siguiente paso, así como la lámpara de la parábola. Muchas veces eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos más. Somos nosotros en nuestra mentalidad, en nuestra creencia, en nuestra imaginación, que creemos que necesitamos todo el plano, porque si no, entonces no tenemos garantía. Pues precisamente hace un tiempo atravesé días donde me encontraba, me costaba totalmente encontrar entusiasmo. Llegó un momento como que el desánimo empezó a golpearme. Por supuesto, yo seguía haciendo lo que debía hacer, lo que sabía que tenía que hacer. Seguía orando, seguía rezando, seguía estudiando y enseñando, pero aquí adentro, aquí en lo más profundo, sentía que las fuerzas poco a poco, día a día, se iban disminuyendo y clamaba al Eterno, Señor, no sé a dónde voy, no sé, no veía camino. Y precisamente en ese reflexionar, en ese buscar, en ese analizar, es donde comprendí algo que Moisés, el de la Biblia, Moshe Rabenu, él aprendió perfectamente, que aprendió miles de años antes de lo que hoy nosotros podamos estar viviendo, de lo que tú puedas estar viviendo en tu vida. Moisés no necesitó conocer toda la ruta, no necesitó tener todas las respuestas, sino a medida que Dios se las iba dando, iban abriendo caminos para él. No necesitó cargar con el mañana. Y eso es lo que yo también he aprendido o estoy aprendiendo cada día. No necesito, si quieres dilo para ti, yo no necesito conocer toda la ruta. No necesito cargar con qué va a pasar mañana. Si ya tengo la promesa de que Dios está conmigo y que me va a llevar a tal lugar, Él se encarga de todo. ¿Qué necesito entonces? Necesito volver a la fuente. Necesito volver a mi Dios. Necesito volver a mi esencia. Eso es lo que me decía días pasados cuando me pasa todo este episodio. Necesito entregarme nuevamente o renovarme, nacer de nuevo cada día delante de Dios y confiar en que la misma luz que me ha guiado hasta aquí, que la misma luz que me permitió estar vivo hoy, también va a iluminar el siguiente paso. Aunque yo no lo vea, aunque sea fuerte, aunque sea difícil de comprender. Cuando yo internalicé esto, el peso que había sobre mí empezó a hacerse un poquito más ligero día a día. Los problemas no se acabaron, las dificultades no se han extinguido, quizás hasta han aumentado, pero el peso que me estaba agobiando se fue. Precisamente es lo que la Torá, yo no sé si a ti te pasa eso, si te está pasando, pero
lo que quiero mostrarte es algo que aprendí hace mucho tiempo, pero que ahora revive, salta de las letras, de las líneas de la Torá para mí. La Torá nos instruye esto, y es donde entonces nos encuentra una parashá, una sección de lectura como la de esta semana. Vead loteja, vead loja. Nos encuentra de esa manera tan hermosa como el Eterno sabe hacerlo, con una dulzura, con un cariño, pero con una firmeza a la vez. Lo hace, nos encuentra de una manera inesperada. Nos presenta la lectura de las Escrituras, que está en el libro de Números, desde el capítulo 8 al 12, nos presenta a un Moisés que ya no puede más, que está cansado, que ya no sabe a dónde va a ir. No nos presenta al libertador máximo de Israel, no nos presenta al hombre que abrió el mar rojo en dos partes o al profeta que habló cara a cara con el Eterno. En esta sección nos está mostrando al ser humano, al hombre que está agotado, que está cansado, al líder que llegó a un límite donde ya no puede más, no más. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más importantes de toda la Torá. ¿Por qué para mí una de las más importantes? Porque muestra la humanidad de nosotros y el poder de Dios a través y en nosotros. Vamos a verlo en perspectiva un momento. A estas alturas, la situación que nos están narrando las Escrituras comenzó con algo aparentemente pequeñito, con algo entre comillas insignificante o algo inofensivo totalmente. El pueblo de Israel volvió a hacer lo que tantas veces había hecho. A mí me gusta mucho decirlo como el pasatiempo favorito de los hijos de Israel en el desierto. En el desierto, no hoy no. Con nosotros eso nunca pasa. ¿Qué hacía el pueblo de Israel constantemente? Quejarse. Y se quejaba, Dios le demostraba su maravilla. Se quejaba y Dios les mostraba su maravilla. Y aquí vuelve a hacer eso. ¿Qué hacen? Con una nostalgia pasmosa, selectiva, comenzaron a recordar a Egipto. Y digo selectiva porque es lo único que recordaron. ¿Qué recordaban? Empezaron a suspirar y decir, recordamos los pecados, los pepinos, los melones, las cebollas. Uy, qué ricos eran los ajos. Pero eso fue lo que recordaron, pero se olvidaron convenientemente de los latigazos, de la esclavitud, del sufrimiento. Se habían olvidado lamentablemente de las lágrimas que habían derramado durante siglos en Egipto. Y aquí hay algo increíble para nosotros, para procurar captar, para procurar digerir en nuestro ser interior. Es increíble cómo el dolor, cómo el sufrimiento, las crisis pueden distorsionar la memoria. Y eso no es conocido de Israel en el desierto, eso es contigo y conmigo. Distorsiona el dolor, la memoria amplia de nuestro ser. Cuando estamos inmersos en una crisis, en un dolor o en una enfermedad cualquiera, fácilmente podemos ser traicionados por la miopía de la mente. ¿Por qué digo la miopía? Porque estamos viendo lo que tenemos enfrente, pero muy borroso lo que pasó, lo que está ya en el pasado, muy, muy, muy distante de nosotros, de nuestro presente. Muy rápido nos concentramos en el sufrimiento presente, en el, wow, tengo tal deuda, tengo tal problema, tengo tal enfermedad, tengo tales conflictos en la familia. Y Dios, ¿dónde estás? Te desapareciste. Y aunque no podemos negar la realidad, eso no es la idea, no es negar la realidad. No es menos cierto que si lo vemos en perspectiva, si ampliamos la visión, si el zoom no lo hacemos tan cercano, sino que lo alejamos más, veremos que es ínfima el sufrimiento o la crisis comparado a todos los momentos buenos que hemos vivido, a todas las bendiciones que nos ha dado Dios. Por eso cuando Moisés escuchó aquella queja de los hijos de Israel, algo dentro de él se quebró completo. Y es entonces cuando eleva una de las oraciones más honestas que podemos ver en todas las Escrituras. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Se dirige a Dios, al Creador, a su Padre, y le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Mira lo que dice. ¿Por qué me has hecho esto a mí? ¿Por qué me has hecho este mal? Yo solo no puedo cargar a todo este pueblo, porque eran demasiado quejumbrosos.
Y si has de tratarme así, le dijo, te ruego que me des la muerte, quítame la vida. Vamos a detenernos un poquito acá, hay que detenernos porque muchas veces leemos este texto y pasamos rapidísimo, lo leemos y ya, ahí quedó. Oh, wow, Moisés estaba hastiado, cualquiera. Pero vamos a detenernos un poco. ¿Qué estaba diciendo Moisés aquí? Moisés estaba diciendo en nuestro lenguaje, no puedo más. Estoy agotado, le está diciendo. Estaba Moisés frustrado. Y hay algo interesante aquí que la Torá no intenta esconderlo. Y eso siempre me ha conmovido a mí profundamente. ¿Por qué? Porque significa que el hombre más grande de Israel también tuvo una noche oscura como la tienes tú y como la tengo yo. Como la hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Y eso cambia por completo, radicalmente, nuestra visión de la vida espiritual. No estamos hechos de un material diferente del resto de la humanidad. Moisés, David, Shalom o cualquiera de los grandes de la escritura no están hechos de otra madera, de otro material. Muchas personas creen que la fe consiste en nunca sentirse débil. Inclusive, voy a atreverme un poco más. Muchos creen que tener fe inconmovible es nunca tener el ataque de la duda en nosotros. Las escrituras muestran algo totalmente diferente. Los grandes hombres de la fe que están en la narrativa bíblica desde el principio hasta nuestros días inclusive, también atraviesan y atravesarán momentos de angustia, igual que tú, igual que yo. Pero entonces, ¿qué es lo que los hace diferente a ellos? ¿Qué es lo que hace diferente a Moisés de mí? La diferencia no es que nunca tuvo una debilidad, porque lo estamos viendo ahorita mismo en la narrativa. La diferencia es que no dejaron de mirar hacia el Eterno, no dejaron de elevar su mirada al Eterno. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre la queja de los hijos de Israel y la oración de Moisés? Tú dirás, bueno, pero Moisés se está quejando. No, Moisés no se está quejando. Moisés se está acercando a Dios y le está diciendo, ¿qué hago? Estoy cansado. Él no le está diciendo al hermano que está al lado, él no le está diciendo a su amigo que está al frente, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? No, él se fue a la fuente. Esa es la diferencia de estos grandes hombres y de mí. Cuando Moisés, fíjate lo extraordinario aquí, cuando Moisés llega a su límite, Hashem, el Eterno, no le responde o no le dice, tú sí tienes poca fe. Uy, ¿hasta cuándo voy a aguantarte? No le dice, deja de quejarte. No le dice, compórtate como un varoncito, compórtate como un líder que eres. Para eso te di los recursos. No le dice así. ¿Qué hace el Eterno? El Creador lo que hace es que lo escucha con atención, lo comprende, pero también lo ayuda. Eso es lo que está detrás de esto. Mira la diferencia entre la queja de los hijos de Israel del momento, no digo de aquel momento, hoy en día, repito, eso no pasa, ninguno de nosotros nos quejamos nunca. Y mira la diferencia, y cuál fue la respuesta de parte del cielo. Más adelante lo vemos en la narrativa, cómo hubo una plaga que eliminó a muchos de ellos. Y la diferencia entre el cuestionamiento, el clamor, más que cuestionamiento, el clamor de Moisés ante el Eterno. La respuesta del cielo fue diferente. Simplemente vino en su ayuda. Le comparte la carga que lo hacía pesado, que lo hacía cansarse y le envía entonces apoyo. Recordándole con ese acto, era como una frase silente diciéndole Moisés, no estás solo. ¿Por qué? Porque un verdadero padre, un padre amoroso, sabe distinguir entre rebeldía, como el caso de la queja de los hijos de Israel, y agotamiento. ¿Y cómo sabe distinguirlo entonces? Sabe tratar cada uno como debe hacerlo. Pues muchas veces nosotros confundimos agotamiento con queja. Muchas veces nos las pasamos quejando, creyendo que estamos cansados y que bueno, yo soy humano y lo que estamos haciendo es quejándonos. Pero muchas veces nos incriminamos y nos dañamos, nos autoculpamos porque estamos cansados y creemos que eso es queja. Pensamos que porque estamos cansados hemos decepcionado a Dios y digo, oh, Señor, no soy digno de ti.
Creemos que porque estamos luchando emocionalmente, que estamos trabajando fuertemente en nuestro ser interior para transformarlo, algo anda mal con nosotros o que no tenemos suficiente fe. Y dice, algo tuve que hacer mal para que me esté yendo tan mal en la vida. Es que cada vez que empiezo un proyecto se daña algo. Entonces empezamos a decir, algo está mal. ¿Te ha pasado? A mí sí. La respuesta de Dios a Moisés nos viene a enseñar algo maravilloso, algo distinto. El agotamiento no es evidencia necesariamente de abandono de parte del cielo. El agotamiento, la frustración que podamos vivir como humanos, no necesariamente es que me he alejado de Dios taxativamente. Hay momentos cuando el Padre simplemente se acerca y nos dice, hijo, hija, sé que estás agotado, sé que estás cansado. Déjame ayudarte con esta carga. Entonces, hay momentos, si ese es tu caso, que estás ahora cansado, que lo único que tenemos que hacer es rendirnos y entregarnos y decirle, Señor, no puedo más. Y eso es lo que Él quiere. Creo que este es un mensaje crítico y necesario para ti y para mí, para hoy. No es un mensaje para los hijos del desierto. No es necesario para otro tipo de personas, sino para nosotros, para ti y para mí. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde todo parece exigir productividad. Donde si no estás haciendo algo productivo, entre comillas, según los estándares de esta sociedad, estás mal. Nos exigen más rendimiento, nos exigen más resultado, éxito, tienes que ser exitoso, brillar, exitosa, brillar y brillar y brillar y tener y hacer y hacer y hacer. No puedes dormir, tienes que hacer y hacer y hacer, hacer. Trabajar 1, 2, 3, 4, 5 de empleos a la vez. Y en medio de toda esa presión, vamos olvidando lentamente algo esencial, algo que pareciera lógico, pero que se nos va precisamente porque la memoria empieza a tener fallas en su estructura. Se nos olvida que somos seres humanos, no somos ángeles, no somos superhéroes de la televisión. Necesitamos de cuando en cuando descansar y más seguido de lo que creemos. Necesitamos sanar, ser sostenidos, ser amados y sobre todo necesitamos todos los días recordar que mi identidad, que tu identidad, que nuestra identidad, pero individual, no depende de lo que yo hago, de lo tanto que yo produzco, de mi rendimiento. Mi identidad depende de mi relación con aquel que me creó, que me diseñó. Eso es lo que me identifica, no el resultado. Lo que me identifica es estar cerca del arquitecto de mi alma. Esa es mi identidad. Y se nos olvida, lamentablemente, con el día a día. Es posible que algunos hoy se sientan como Moisés, exactamente como se sintió Moisés. Piensa en un momento, medita un momento, te pregunto, ¿te sientes frustrado, cansado, cansada? ¿Sientes que ya tus piernas no dan más? Y dices, hasta aquí fue. Y no es que quieren o quieres abandonar al Eterno, eso no es lo que está aquí en discusión. No, no quieres abandonar ni siquiera tus sueños, no quieres abandonar tu propósito de vida. Quizás lo único que tienes es que estás cansado, estás cansada, estás agotado, quebrado por dentro, quebrada por dentro. Y si ese precisamente es tu caso, yo quiero que escuches con atención, con apertura de tu alma. No eres el primero y no eres la primera. Y tampoco estás solo y no estás sola. No. Estás justo en el punto donde muchos hemos vivido y estamos, algunos de ellos, en ese momento. Así como lo tuvo Moisés y otros tantos en la narrativa bíblica. Allí estás tú. Así que hay algo maravilloso acá. Pero la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes ahora de reflexión es, entonces, ¿qué hacemos cuando la fuerza se agota? Es una pregunta para ti, sinceramente, que cada persona con inteligencia emocional y espiritual se hace. ¿Qué hago cuando ya las fuerzas se me van? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacemos cuando la mente se llena de dudas?
Fíjate lo que dije al principio. El hecho de que tengas fe no quiere decir que la duda no venga a ti. Entonces, ¿qué hago cuando esas dudas llegan? Cuando el corazón parece perder impulso, donde las fuerzas ya no me están diciendo siga adelante, sino todo lo contrario. ¿Qué hacemos? La buena noticia es que la Torá no nos deja sin respuesta. La Torá es maravillosa, es dulce, es la voz de Dios audible, entendible para nosotros. Es decir, es la fuerza espiritual de la divinidad traducida en forma práctica para nosotros. Eso es la Torá. La sabiduría del pueblo de Israel nos entrega varias herramientas para que podamos atravesar esos momentos de debilidad, esos momentos de cansancio, sin perder nuestra luz. Perdón. La primera herramienta es recordar que tus emociones no son tu identidad. No son tu identidad. Así que no te confundas con tus emociones. No, sentirte derrotado o derrotada no significa que ya hayas sido derrotado. Sentirte sin fuerza no significa que hayas perdido tu propósito. O sentirte confundido, confundida en el camino, qué es lo que debes hacer, no significa que el Eterno haya dejado de guiarte. No, Él está allí guiándote, te está sosteniendo en sus palmas. Los sabios de Israel nos enseñaron que dentro de cada persona, es decir, dentro de ti y de mí, existe una dimensión profunda llamada en hebreo Neshama. Neshama traducido como alma por muchas personas, pero Neshama es más el aliento que proviene del Eterno, del Creador mismo. Está dentro de ti. El aliento que salió de Dios está allí contigo. Así que tócate un momento tu pecho y respira. Allí está el aliento de Dios. Entonces, así como un carbón cubierto de cenizas en una parrillera o en una fogata que está cubierto de cenizas, parece que está apagado, pero todavía conserva el calor del fuego en su interior allí escondido. Así también el alma, tu alma, mi alma, puede quedar cubierta de cenizas, de capa de dolor, de miedo, de cansancio, sin perder jamás su chispa. Está encendida, pero lo que está es oculta, está tapada por completo. Es esa chispa divina que está dentro de ti, que el Eterno depositó en tu alma, en tu vida, y es una llama que siempre se mueve hacia arriba. Es algo particular que hablábamos los otros días. El elemento del fuego es el único elemento que no se afecta por la gravedad. Me explico. Cuando tú agarras agua y tiras agua, el agua no va hacia arriba, el agua va hacia abajo. El vapor momentáneamente sube, pero eventualmente baja. Pero cuando tú enciendes fuego, el fuego siempre apunta hacia arriba, siempre va hacia arriba. Y así como una llama sube o procura ir hacia arriba, así tu alma, tu neshama que está dentro, aunque esté apagadita por el cansancio, por el dolor, por el sufrimiento, por el miedo, siempre anhela volver a conectarse con su fuente, que es el Creador. Por eso entonces, cuando nosotros estamos agobiados por estas emociones como la desesperanza que hablábamos al principio, no debemos tomar decisiones permanentes basadas en esa emoción, porque nuestra memoria se perturba y no vemos la perspectiva completa de cómo Dios está haciendo y qué Dios está haciendo por nosotros. Fíjate lo que dijo el rey David en una oportunidad. Dice, estaba abatido, estaba desesperado, estaba desesperanzado, ya llegando al límite, quizás en el mismo límite en el que tú estás ahorita, en este momento. Y él clama y dice, ¿por qué te abates, alma mía, Neshama? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y le dijo, shh, espera en Dios. Maravilloso, extraordinario. David no obedeció a sus emociones. Él no negó sus emociones. Les habló, les ordenó, les dirigió, las educó a cada una de sus emociones. ¿Por qué? Porque la sabiduría hebrea nunca nos enseña a negar lo que sentimos. No es negar que estamos sintiéndonos tristes, defraudados o inclusive frustrados. No, nos enseña a no entregarle el gobierno, el control de mi vida. Puedes sentirte en un momento de duda, pero no le entregues el control. Mantén tu mirada y tu confianza en aquel que te ordenó y te instruyó cuál es el camino que debes recorrer.
La segunda herramienta surge de la propia menorá, del candelabro que estaba en el tabernáculo, en el templo, del candelabro de 7 puntas. Y es alimenta la llama interior de tu ser. La llama necesita siempre combustible. El fuego siempre necesita combustible. Ninguna lámpara, ninguna vela, ningún fuego permanece encendida por accidente. Uy, mira, se encendió solo. No, 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 no. Siempre necesita una chispa y siempre necesita un combustible para mantenerse encendido. Lo mismo ocurre con tu vida, lo mismo ocurre con tu alma. La luz interior también necesita ser alimentada a cada momento, porque si no se apaga. Por eso la Torá comienza esta sección de las Escrituras diciendo, cuando hagas elevar las lámparas. Algunos lo traducen como cuando hagas encender las lámparas, pero en el hebreo podemos ver lo que realmente está diciendo el editor de la Escritura. Dice en hebreo, Beadloja et anerot, Beadloteja et anerot. Literalmente está diciendo, cuando hagas ascender o elevar las luces. Fíjate que no simplemente está diciendo enciende, sino asciende, o sea, levanta, eleva. Porque la función de la luz no es solamente iluminar. La función del fuego no es solamente iluminar, sino elevar. Recuerda lo que te acabo de decir, que el fuego siempre busca hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. La verdadera espiritualidad, la verdadera fe, la verdadera conexión con el Creador no consiste en escapar de la realidad, no consiste en no tener problemas, no consiste en mantenerme en que yo no soy débil nunca, no, consiste en que en esa debilidad, en esa crisis, en ese problema, en esa angustia que puedes estar viviendo, elevas esa realidad y se convierte en algo poderoso y maravilloso para tu vida. Me preguntarás, pero entonces, ¿cómo hago para alimentar esa fuente, ese fuego, esa fuente de luz en mi ser? ¿Cómo hacemos para alimentar esa llama dentro de nosotros? Pareciera simple, pareciera lógico y que todo lo sabemos, pero en ese mismo momento donde estamos débiles, se nos olvida, por lo que acabo de decir, nos juega la miopía de la mente y no vemos más allá. Tenemos que recordar lo que dijo el salmista, no te olvides, alma mía, de los beneficios adquiridos por Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a las palabras de la Torá. Ay, pero es que eso no va a resolver nada. Al contrario, vuelve. Porque cuando tú vuelves a la Torá, volver a la oración, cuando tú vuelves a la oración, hace que te calmes, hace que te relajes, que tu respiración vuelva a su centro, a su tranquilidad, a su ritmo natural. Y cuando vuelves a esa tranquilidad, empiezas a ser agradecido o agradecida, es volver a la gratitud. Cuando esas tres cosas se alinean, y puedes respirar, no es que el problema se fue, es que empiezas a ver las cosas en perspectiva. Entonces tienes que volver a recordar quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. En otras palabras, tienes que volver a tu esencia. Es la manera de alimentar la llama. Cuando volvemos a nuestra esencia, a las palabras de la Torá, a la oración, a la gratitud, a recordar quién es Él y quién soy yo para Él, entonces los problemas no es que empiezan a tener solución, sino que tú empiezas a generar la solución porque el propio cielo te las está dando. Por eso Rabbi Yeshua, nuestro maestro de justicia, nuestro amado maestro, nos dijo, citando la Torá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo necesita alimento, porque si tú no te alimentas, te desnutres, te debilitas, y si no estás alimentado, nutrido correctamente, las enfermedades vienen y te eliminan por completo. Así también el alma necesita alimentarse. ¿Y cómo te alimentas? Con Torá, con oración, con agradecimiento, con contemplación de tu Creador. Un alma hambrienta termina viendo oscuridad, incluso donde no hay luz. Donde hay luz, perdón. Te lo repito, un alma hambrienta, un alma desnutrida, termina viendo oscuridad donde hay mucha luz. La tercera herramienta es cuidar el entorno que alimenta tu mente y tu corazón. Hay que cuidarlo. Y entonces protege
el ambiente de tu alma. Fíjate, la queja del pueblo, en la narrativa bíblica de esta semana, la queja del pueblo terminó contaminando a todo el campamento. Dice, no todos empezaron quejándose. Un pequeño grupo empezó a quejarse, a decir, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y este líder, y esta situación, este sol, ay, qué sol. Y cuando hay frío, ay, este frío, ay, esta lluvia, y de repente dejó de llover, ay, qué sequía. Y todo el tiempo es una queja tras queja tras queja, disfrazada de una protesta legal legítima. Es que no tengo energía eléctrica. Uy, es que la energía es muy cara. Uy, y siempre quejándonos. Así empezó. Terminó con un campamento completo inmerso en una queja. Una sola actitud negativa terminó afectando a miles. La Torá, las escrituras nos está mostrando que las emociones son contagiosas. En la época de la pandemia aquella, que no la voy a nombrar, ¿qué es lo que hacía la mayoría de las personas cuando alguien estornudaba? ¿Qué es lo que hacía la mayoría, incluyéndonos? Uy, uno se hacía así como, lejos, porque era contagiosa, altamente contagiosa. Pues te digo algo, más que una gripe, más que cualquiera de esas enfermedades de inmunodeficiencia, la queja es una de las, o sea, mejor dicho, las emociones internas del ser humano son altamente contagiosas. Tan importante es esto que los sabios resumieron esta idea en una frase. Antes de decirte la frase, ¿no te has dado cuenta que de repente tú ves a una persona riéndose? Tú lo ves al principio y dices, te volvió loco. O sea, alguien que está al lado tuyo y está riéndose y riéndose y riéndose. Y sin darte cuenta, pasado unos segundos, no mucho, unos segundos, ya tú estás con una sonrisa y no sabes, no tienes ni idea de cuál fue el chiste, pero te estás riendo. O hay alguien que está bostezando y empieza a bostezar. Al momento, la mayoría de los que están en la sala empiezan a bostezar. Así son las emociones. ¿Qué dicen los sabios? Dice, aléjate de un mal vecino. No te asocies con el malvado. Esto no significa rechazar a las personas, no es lo que está planteando la sabiduría hebrea. Lo que nos está diciendo, enseñando es protege el espacio de tu ser, el espacio que el Eterno te entregó, las bondades, las capacidades que Dios te dio, protégela porque te puedes contagiar y ese contagio es maligno. Hay conversaciones que desgastan, hay ambientes que nos debilitan, contenidos que alimentan el miedo. ¿O no te has dado cuenta que a veces estás viendo las redes sociales y una noticia que no tiene nada que ver contigo, pero una noticia mala, inmediatamente empiezan a llegarte pensamientos que te empiezan a hacer temblar? Hay personas que convierten la crítica, que convierten la queja y el pesimismo en una forma de vida. Hay que evitar, eso es lo que nos dicen los sabios, evita asociarte con ese tipo de personas. Si permanecemos demasiado tiempo bajo esa influencia, tu luz, nuestra luz, mi luz comienza a debilitarse. Por eso Rabí Shaul, el místico de Israel, escribió: las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, lo que permites entrar constantemente en tu mente termina moldeando tu percepción de la realidad. Te repito, lo que permites entrar constantemente en tu mente va a terminar moldeando la percepción de la realidad. Y lo que es algo pequeñito lo hacemos un océano de dificultades. Por eso, protege tu alma, proteger tu vida, proteger tu mente, proteger tu vista, no es egoísmo, es responsabilidad espiritual de lo que Dios te ha dado. Y la cuarta y última herramienta por hoy es muy importante y es camina acompañado. Camina acompañado, no camines solo. No fuimos creados, no fuimos diseñados para caminar solos. Cuando Moisés llegó al límite de sus capacidades, la respuesta del Eterno no fue: a un esfuerzo más, esfuérzate más, tú puedes, sí puedes. No. Le dijo: comparte la carga, busca a personas y yo les pondré de ti a ellos para que te ayuden. Hashem le levantó 70 ancianos para ayudarlo. Y eso nos ayuda, nos enseña, mejor dicho, que incluso los más grandes de las escrituras necesitaron apoyo. Si Moisés necesitó apoyo, si el maestro Yeshua necesitó apoyo, tú también necesitas apoyo.
La tradición hebrea siempre valoró profundamente la figura del maestro, del mentor y también del compañero, del amigo en el camino. El Pirkei Avot nos enseña algo bien particular, bien profundo. Mira lo que dice los sabios en el Pirkei Avot. Pirkei Avot significa palabras de los sabios o enseñanza de los sabios o ética de los sabios, de los padres. Dice, hazte un maestro, es decir, búscate un maestro, búscalo. Y adquiere, cómprate para ti un amigo. Cuando dice cómprate, que sea fiel contigo, que cuando digo fiel, que esté contigo en las buenas y en las malas. Hazte un maestro y adquiere para ti un amigo. Los maestros de Israel lo presentan como una necesidad. Es necesario esto, tener un maestro y tener un amigo, porque hay momentos cuando nuestra vida, nuestra visión, nuestra vista se nubla, cuando olvidamos quiénes somos, momentos cuando las heridas hablan más fuertes que la fe, donde te duele, donde estás cansado y la fe se debilita. Y cuando esos momentos ocurren, allí necesitamos una voz sabia, diferente a la que nuestra mente nos está diciendo, que nos recuerde lo que nosotros ya no alcanzamos a ver, que nos recuerden quiénes somos nosotros, que nos recuerden las instrucciones para poder salir adelante. Por eso, si tú encuentras un mentor o si encuentras un verdadero amigo, una verdadera amiga íntegro, sabia, temerosa, una persona temerosa del Eterno, alguien que te impulse hacia arriba y no que te aplaste y te lleve hacia abajo, alguien que te acerque más a las escrituras, a la verdad y a la bondad. Te digo algo, si lo consigues, valora, escucha y aprende. No lo des por sentado. Si ya lo conseguiste, no lo dejes ir. Permite que te acompañe y no lo sueltes, no la sueltes. Porque una de las formas más frecuentes que el Eterno, con las que el Eterno responde nuestras oraciones, no es con una voz audible de hasta el cosa, como lo vemos en las películas. No, la forma como Dios a veces te habla es a través de enviándote a través de enviarte a personas correctas en tu camino para que te vaya bien. Entonces, recordando, cuando llegue el cansancio a tu vida, cuando llegue la frustración a tu ser, no se te olvide, recuerda esto. Tu emoción no es tu identidad. No vivas por emoción, vive por lo que eres, por la identidad que Dios te dio. Tu llama, tu luz puede volver a encenderse y debe volver a encenderse todos los días. Tu alma merece ser protegida, no le entregues a todos, todo. Sé selectivo. Tú no tienes que caminar solo. Búscate a alguien que te acompañe en todo esto. La misma Torá nos muestra a un Moisés agotado completamente. Nos muestra cómo el Eterno lo sostuvo en medio de ese agotamiento. Entonces, si él sostuvo a Moisés, si sostuvo a este gran hombre, también puede y quiere sostenerte a ti. Y eso es un hecho. Eso es algo que no podemos negar o ocultar. Entonces, ¿qué sostiene tu vida? ¿Quién sostiene tu vida? Es posible que todavía no tengas todas las respuestas solucionadas en tu ser. Es posible que aún haya problemas en ti o que las circunstancias en tu vida no han cambiado, no están cambiando. Tú dirás, pero es que todos los días oro, todos los días clamo a Dios, todos los días procuro conseguir respuesta de parte del cielo y no consigo nada. Entonces, ¿qué hago? Que hay preguntas que siguen sin resolverse dentro de ti. Pero después de todo lo que hemos hablado hoy o de lo que he compartido, de mi propia reflexión, de mi propia experiencia, de hace unos días apenas, una cosa debería quedarnos clara, debería cobrar vida dentro de nosotros. Y es que la seguridad de nuestra vida
La seguridad de tu vida, la seguridad de tu ser, la seguridad de tu caminar, no depende de tu fuerza, no dependió nunca de nuestra fuerza, de la capacidad para controlar cada detalle o de que pudiéramos ver toda la ruta, todo el panorama, todo el mapa por el cual teníamos que transcurrir o tenemos que recurrir o caminar. No depende de una luz grande, sino de una luz chiquitica que nos avise el paso siguiente que tenemos que hacer. Depende siempre de aquel que sostiene la ruta. Depende de aquel que sostiene el destino y también al caminante, a ti y a mí. Por eso nuestros sabios nos enseñaron a declarar todos los días decimos, por nuestras vidas que están en tus manos, por nuestras almas que están confiadas a ti. Eso es una extraordinaria declaración que todos los días le decimos al Eterno. No dice que nuestras vidas están en mis manos. No dicen que por mi inteligencia, y mucho menos que por mis emociones. Dice, nuestras vidas están en sus manos. Y esa es la esencia del bitajón, de la confianza. No es confianza en que todo ocurrirá exactamente como lo planeé y como yo lo deseo. No es ese tipo de confianza, sino la certeza absoluta de que el Creador sigue gobernando incluso cuando no comprendo lo que me está ocurriendo, ni por qué. Moisés, David, Elías, Jeremías no veían la solución. Desearon inclusive, mátame si es necesario. Pero hay algo que ninguno de ellos ninguno de ellos dudó, de que no estaban abandonados. Ellos nunca fueron abandonados por la gracia, por la bondad y por la ternura del Padre. Te tengo una noticia, una excelente noticia. Tú tampoco estás abandonado y estás abandonada. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la mano cariñosa del Padre Celestial está contigo. Porque el mismo Padre que sostuvo a estos grandes de la fe sigue sosteniendo hoy a sus hijos. Quizás estás cansado, quizás estás herido o llevas semanas, meses, incluso años luchando una batalla que absolutamente nadie conoce, que yo no conozco, que nadie conoce, solamente tú. Por eso quiero que escuches con tu alma, que abras tu corazón. Si quieres, cierras tus ojos. Te quiero decir que todavía estás aquí. Fíjate algo, quizás no te has dado cuenta. Estás hoy vivo, viva. Todavía respiras. Piénsalo un momento. Todavía puedes elevar tus ojos al cielo. Tienes la oportunidad, inclusive aunque no lo puedas decir con tus labios, con tu mente, de hablarle a tu Creador. Todavía puedes dialogar con tu Creador, con tu Padre Celestial. Si Él lo ha permitido, es porque todavía hay esperanza, más que la esperanza. Si Él te ha sostenido hasta este día, también te va a sostener mañana. Porque su fidelidad es más grande que tu cansancio. Su misericordia es más grande que todas tus heridas juntas. Tu amor es más firme que tus temores. Así que hoy no vamos a terminar. Hay algo que tenemos que internalizar. No vamos a terminar esta reflexión con desesperanza. Ya todo se acabó, el mundo se fue. No. Y voy más allá. Ni siquiera vamos a terminar con el concepto de esperanza. No, ni siquiera tenemos que tener esperanza. Hoy quiero que terminemos con certeza, con confianza, con la certeza de que nuestras vidas están en sus manos, que nuestras almas están confiadas en Él, con la certeza de que el pastor de Israel no duerme ni descansa, con la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en mí también me dará las fuerzas para terminar el camino con perfección. Haz como los niños que van de la mano de su padre, y aun cuando el padre pueda estar temblando de miedo por un perro rabioso que está al frente, el niño no teme. Y no teme porque no le tenga miedo al perro, sino porque dice: mi papá está conmigo.
Tómale la mano a tu Padre Celestial y déjale la preocupación a Él. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, sigue escuchando el clamor de sus hijos día tras día, vez tras vez. Sus brazos siguen siendo un refugio seguro para todo aquel que confía en Él. Entonces, familia, amigos, hermanos, confía, descansa, sonríe, camina hacia adelante.